Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Saludos desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real, en España, en un nuevo programa al comenzar el año nuevo. Os felicitamos desde aquí para que sea un año lleno de bendiciones, lleno de Dios, lleno de palabra, lleno de escucha. Somos discípulos cada vez más y la palabra ilumina nuestro camino. Bienvenidos. Padre, Señor del cielo y de la tierra. En este programa de comienzo de año os invitamos, continuando con nuestro itinerario bíblico, a trabajar la segunda parte del libro del Génesis. En los capítulos 12 al 50 del libro del Génesis nos narran la historia patriarcal. Tenemos, como dijimos, 5 bloques, 5 toledot, se dice en hebreo, 5 genealogías, generaciones, 5 historias, de forma un poco asimétrica, pero tenemos sobre todo 4 generaciones de patriarcas, ¿no? 3 grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y después una cuarta generación que son los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. 4 generaciones, por tanto. Es un poquito, parece que al mundo hebreo, al mundo bíblico le gusta mucho esto del 3 y el 12, ¿no? Porque también tenemos 3 profetas mayores, Isaías en la Biblia hebrea, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y 12 profetas menores. Pues aquí algo parecido, 3 grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y 12 tribus hijos de Jacob, donde resalta sobre todo la historia y la figura de José. Entonces vamos a dividir esta historia patriarcal en 2 vídeos. Hoy nos dedicaremos sobre todo a estas 3 primeras generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, y después en otro vídeo ya trabajaremos un poquito la historia de José y sus hermanos, que queda un poquito aparte y diferente en los capítulos 37 al 50 del libro del Génesis. Hoy, por tanto, os invitamos a trabajar sobre los capítulos 12 al 36 del libro del Génesis, los 3 grandes patriarcas de Israel. No tenemos tiempo de trabajar cada texto, cada dimensión del patriarca. Sencillamente vamos a subrayar algunas dimensiones, privilegiando algunos textos fundamentales. Bien, empezamos con el patriarca Abraham, a partir del capítulo 12, Génesis 12. Vamos a centrarnos en algunos textos de este patriarca, el padre de todos, ¿no? Abraham, padre de multitudes. El primer texto que nos llama la atención es ya el comienzo, capítulo 12, sobre todo los 3 primeros versículos que os invitamos a leer muy, muy despacio. Sal de tu tierra, dijo Yahvé a Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu patria, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Un texto programático perfecto, importante. Desde mi punto de vista es quizá el texto más importante del Antiguo Testamento. Y ciertamente el texto que mejor resume la autoconciencia que Israel tiene de su misión y su vocación en medio del mundo. Porque no olvidemos que ese texto no es una grabación de lo que Dios le dijo a Abraham en aquel tiempo, siglo XVIII a.C. Este texto ha sido compuesto mucho tiempo después, intentando reflejar en palabras de Dios cuál es la vocación originaria de Israel desde Abraham, de su patriarca, desde que nació. Israel, desde que fue llamado por Dios, tiene una vocación en medio de los pueblos. Pues analicemos despacio este texto, le digo porque creo que es muy, muy interesante. Primero, lo primero que Dios le pide a Abraham es que salga de 3 ámbitos. Se repite por 3 veces la salida. Sal de tu tierra, de tu tribu y de la casa de tu padre. Es como son círculos concéntricos, ¿verdad? Es increciendo tienes que salir de una tierra, de un país, pero no solamente del país, sino de tu tribu. Y no solamente de la tribu, sino de la casa paterna, de cada vez más íntimo, ¿verdad? Abraham tiene que dejar atrás no solamente el país, la tribu, que en aquel tiempo es lo que más te defendía, fuera de la tribu está la muerte, incluso de la casa paterna, de la propia familia. También que se le dijo a
a Adán, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pues también Abraham tiene que dejar la casa de su padre. El ser humano, parece al comienzo del Génesis 1, al comienzo de los patriarcas, Génesis 12, el ser humano tiene que dejar la casa paterna por vocación de Dios, por llamada de Dios. Y dejando esto, entonces la primera vocación de Abraham es la salida. Recordemos posteriormente el éxodo de los judíos de Egipto, de los hebreos. Tienen también que salir de Egipto. Abraham tiene que salir de la tierra de Mesopotamia, desde donde ha emigrado a Harán con su padre. Y tiene que ir ¿a dónde? ¿Cuál es la meta? A la tierra que yo te mostraré. Abraham no es un vagabundo, no sale de su tierra para ir a cualquier sitio. El horizonte es claro, la meta está clara, Dios la sabe, pero tampoco es un hombre que controle el lugar al que va. No dice vete a Canaán, vete a Siquem, vete a Jerusalén, sino a la tierra que yo te mostraré. Abraham es un peregrino porque tiene meta, pero también es un peregrino porque no controla la meta. Abraham se pone en camino fiado en la palabra de Dios. Ponte en camino que yo te mostraré la tierra a la que tienes que ir. Por tanto, Abraham tiene que fiarse no solamente ahora, sino que tiene que esperar que Dios le vaya mostrando el camino. Esto es un verdadero peregrino. Salir, dejar atrás cosas y ponerse en camino fiado, obedeciendo a la palabra de Dios, porque Él no dejará de estar con nosotros. Dios no solamente nos llama al principio, sino que necesitamos su presencia a lo largo de todo el camino, porque si no, perderíamos el rumbo. Aquí es muy fácil hacer una comparativa con los discípulos de Jesús, ¿verdad? Venid, no dice venid a Jerusalén, venid al cielo, venid a Nazaret, no, venid detrás de mí. Como ahora la palabra se ha hecho carne, ya no solamente los discípulos van fiados de la palabra de Jesús, sino que van detrás de los pies de Jesús, porque la palabra es ahora un ser humano. Van detrás de las espaldas de Jesús. La meta en Abraham es la obediencia a la palabra de Dios. La meta en los discípulos de Jesús es ir detrás de las espaldas de Jesús, siguiendo sus huellas, pero muy en paralelo ambos caminos. Es decir, quien controla el destino, ¿a dónde vamos? A donde tú vayas. ¿Cuál es nuestra meta? Donde tú marques. Somos peregrinos con alguien, somos peregrinos discípulos detrás de alguien. ¿Y para qué? Esa es la meta, la finalidad, ¿cuál es? Para que seas bendecido, en primer lugar. Desde el capítulo 1 del Génesis lo venimos diciendo, Dios quiere bendecir al hombre. Abraham es un hombre anciano, tiene una mujer estéril y no tiene hijos. Dios quiere bendecir a Abraham. Ya veremos en qué consiste su bendición. Pero Dios siempre, la vocación es para bien nuestro. Dios no nos pide cosas, Dios sobre todo nos da cosas. Y si tenemos que salir, que renunciar, que dejar cosas atrás, es siempre para un bien, para ser bendecidos. Y también dice, engrandeceré tu nombre, que puede significar pues que tendrás fama, ¿verdad? La importancia del nombre, o también hasta físicamente, a los judíos les gusta mucho esta exégesis física, el patriarca se llama Abraham, y se va a llamar, luego le cambiará el nombre por Abraham. Tiene un nombre breve, Abraham, y va a tener un nombre grande, Abraham. Entonces hasta físicamente, literalmente, literariamente, Dios va a aumentar el nombre de Abraham. Y también aquí una reflexión muy interesante. Tenemos algunos textos antiguos en la arqueología donde aparece la palabra Abraham, pero con una I, Abiram. Entonces diríamos que Abraham deja de ser Abiram para convertirse en Abraham. ¿Qué significa Abiram y qué significa Abraham? Fijaos qué interesante. Abiram significa Abi, mi padre, Ram es grande. O sea, soy grande en cuanto a genealogía, soy grande en cuanto a antepasados. Y en cambio, ¿qué significa Abraham? Padre de multitudes. Es decir, serás grande en tu descendencia. Qué bonito. Abraham deja de ser solo importante por lo que le precede y va a ser importante por lo que él engendra, por el futuro. En Abraham aprendemos que nosotros, cuando Dios nos llama, no solamente vivimos de rentas, de lo que otros hicieron por mí, de noblezas del pasado, sino que también vamos a sembrar un mundo nuevo, un itinerario nuevo, vamos a engendrar nuevas cosas. No tanto mirando al pasado es lo que nos engrandece, sino la mirada de futuro. Padre de multitudes, fecundo hacia el futuro. Y lo principal de todo, la última palabra, para recibir una misión es llamado Abraham. No solamente te bendeciré a ti,
sino que bendeciré por medio de ti a todas las razas de la tierra. Ya explicamos un poquito en el anterior programa lo que significa esto con respecto a Génesis 1 al 11. ¿Qué ha sido Génesis 1 al 11? La multiplicación del pecado que ha producido maldición y ha producido vagabundos, desterrados. En cambio, Dios, ¿cómo soluciona esto Dios? Introduciendo también en la historia una bendición, para que no solamente Abraham y su pueblo elegido, sino que todas las razas de la tierra que acaban de ser dispersadas en Babel y que fueron también destruidas en el diluvio, pues puedan ser bendecidas. Es decir, Abraham tiene la misión de introducir la bendición de Dios en el mundo, incluso para hasta que llegue a Adán, a todas las razas de la tierra. Aquí es muy bonito cómo Israel tiene conciencia, aunque luego no siempre lo cumplió, tiene conciencia que su llamada no es tanto un privilegio, somos el pueblo mejor de la tierra, sino que es una misión. Dios nos elige no para engrandecernos a nosotros, sino para bendecir a los no elegidos, a los demás. Es un poco la dinámica que también veíamos en Abel y Caín, ¿verdad? Dios elige a Abel para bendecir en el fondo a Caín. Pues esta es la dinámica de toda vocación. Cuando Dios elige a alguien, no es para que ese alguien quede por encima de los demás, sino que es para bendecir a los demás. Por eso no puede haber ningún tipo de orgullo, ningún tipo de envidias en la elección y en la vocación. Esta elección de Abraham, ¿quién la va a cumplir plenamente? El descendiente de Abraham, que dirá Gálatas. San Pablo en la carta a los Gálatas, Jesucristo. Solamente con Jesucristo serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y en el fondo la Iglesia, el pueblo de Jesucristo, el nuevo Israel, va a ser también quien tenga la misión de llevar esto a cabo. De hecho, el Concilio Vaticano II ha definido la Iglesia muy en relación con este texto de Abraham. La Iglesia es en Cristo sacramento universal de salvación. La misión de la Iglesia es que todos se salven por medio de Cristo. Es decir, que la bendición de Dios, la salvación, llegue a toda la raza de la tierra. Pero tenemos aquí un texto, como veis, muy importante. Nos relaciona la historia de la humanidad con la historia de Israel. Nos da, en el fondo, la visión que Israel tiene de su propia misión y también adelanta la misión de Cristo y de su Iglesia en medio de todos los pueblos de la tierra. Primer texto fundamental para comprender la historia de Abraham. Seguimos adelante y seguimos leyendo. En el capítulo 13 y en otros capítulos vamos a subrayar una segunda dimensión de la historia del patriarca Abraham. Y es que cuando llega a la tierra prometida, pues tampoco va a poseer la tierra directamente, ni va a tener un hijo inmediatamente. Todo el camino de Abraham, desde el principio y siempre, va a ser un despojo. Porque Dios le promete una tierra y cuando llega está ocupada. Se le promete una descendencia y su mujer es estéril y él anciano. Abundan las dificultades para que se cumpla la promesa. Parece que Dios quiere prometer allá donde no es posible cumplir la promesa. También aquí la importancia de la ancianidad. Abraham, como es muy anciano, es sabio, pero a la vez es débil. No puede tener hijos. Es sabio, pero también necesitado de confiar en Dios. También se quiere subrayar cómo Dios incluso en los más ancianos puede sacar vida, ¿no? Abraham necesita ser valiente, pero también creyente. Sin Dios, la naturaleza humana de Abraham no puede hacer nada. Y aquí algunos rasgos también de este despojo de Abraham. Abraham llega a Canaán y no posee la tierra, sino que antes de poseerla tiene que recorrerla. De hecho, no va a ser él quien la posea, sino que va a ser su descendencia. O sea, él tiene que fiarse de la promesa de Dios, incluso más allá de su propia vida. Él morirá sin poseer la tierra. Tiene aquí yo creo un principio espiritual fundamental, ¿no? O dos al menos. Y es lo primero no es la posesión y luego habito, sino lo primero es recorro aquello que algún día poseeré. Cuando Dios promete algo, sea físico, sea de naturaleza espiritual, no siempre lo poseo en primer lugar para luego disfrutarlo, sino que antes de poseerlo, antes de recibir la promesa, tengo que recorrer la promesa. En este aspecto somos peregrinos de las promesas de Dios. Lo primero no es la posesión, lo primero es el recorrido, pisar la tierra antes de recorrerla, esforzarnos en los caminos de Dios antes de poseer las promesas de Dios. Y luego también que no la poseeré yo, sino que yo soy un eslabón
para fiarme de Dios y que más allá de mi vida yo he puesto mi grano de arena para que otros posean la tierra, aquellos en los que yo he puesto mi fruto, en los que yo he puesto mi siembra, ¿verdad? De hecho, Abraham, ¿qué va a poseer? Si leemos el espacio del Génesis, solamente va a comprar un pozo a los que habitaban en aquella tierra, es decir, lo esencial para vivir, el agua, y también una cueva, la cueva de Macpelá, para poder enterrar a su mujer, a Sara, donde también luego él será enterrado. Es decir, la vida y la muerte. Abraham no posee, ha ido a Canaán a morir. De alguna forma, ese es el medio que él tiene para poseer la tierra. Viene a morir aquí. No solamente siembra sus pasos, siembra su propio cuerpo y el de su esposa, para que algún día su descendencia tenga esta tierra. También interesante a la hora de poseer cómo Abraham recorre la tierra y va haciendo altares, invocando el nombre de Yahvé en cada lugar por el que pasa. Es una forma de tomar posesión del territorio, pero no para mí, sino para Dios, a quien sirvo. ¿Veis? El culto, el camino recorrido, la muerte, el agua, la vida. Es la forma en que Abraham va poco a poco tomando posesión de la tierra, aunque al final tendrá que fiarse del todo, porque no va a ser él, sino su pequeña descendencia, Isaac, su hijo, y más allá de Isaac, sus descendientes, los que posean la tierra. Y también aquí otro dato del capítulo 13, precioso, me parece a mí muy interesante y muy actual y muy aplicable siempre a nuestra espiritualidad. Y es que va con su sobrino Lot, y como son muchos, Dios los bendice, tienen mucho ganado, muchos siervos, mucha familia, tienen que dividirse, cada uno en una zona de Canaán. Y claro, ¿quién es el elegido? Abraham. Por lo tanto, a la hora de elegir las partes de la tierra, ¿quién tendría que elegir primero? Tendría que elegir Abraham, que es el patriarca elegido. En cambio, como es el elegido de Dios, para que a Abraham le toque la tierra que Dios quiere que le toque, ¿qué hace Abraham? Dejar que Lot elija. En otros casos se echarían suertes, ¿verdad? Para saber que en este caso no. Abraham deja, tú eliges Lot, porque así es la forma de yo aceptar la elección de Dios. Si Abraham eligiera una tierra que él considera buena, sería su elección. En cambio, si deja que otro elija primero, está recibiendo lo que Dios ha pensado para él. Qué profundo creo yo que es esto para nuestra vida espiritual. Cuando dejamos elegir al otro, ¿qué porción nos toca? Nos toca la porción que Dios quiere para nosotros. En cambio, si yo soy el que elijo el cargo, la vocación, la misión, el puesto, seguramente estaré eligiendo lo que yo quiero, no lo que Dios quiere para mí. Salmo 16, ¿verdad? Me encanta el lote de mi heredad, lo que Dios ha elegido para mí. ¿Cuál es una forma privilegiada para acertar con lo que Dios elige para mí? Dejar que mi hermano elija primero y que me toque a mí lo que él no ha elegido. Así estaré seguro de que es Dios quien me da lo que él quiere. Y luego un tercer texto fundamental que os invitaría a meditar sobre Abraham, un texto difícil, yo creo de los textos más profundos de la Biblia, creo yo, es el sacrificio de Isaac o sacrificio de Abraham en Génesis 22. Como Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Esto tiene algo de, no sé, muy difícil. Filósofos como Immanuel Kant se han atascado en este texto, ¿verdad? No lo comprenden. Dios no puede pedir a un hombre que sacrifique a su hijo, dice Kant. Pero a lo mejor pasa como con Caín y Abel, ¿no? Que nos vamos demasiado deprisa a la filosofía, quizá no tenemos en cuenta el aspecto literario y espiritual del texto, que creo que es precioso. Yo diría 3 claves para comprender, creo yo, a mí al menos me ayudan, para intentar comprender profundamente el texto de Génesis 22, cómo puede ser que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Primero, el trasfondo cultural, el tema del rescate, el rescate del primogénito. Es decir, si leemos todo el texto, lo que significa el texto de Génesis 22 creo que es lo contrario a lo que pensamos nosotros. Es decir, al final, ¿quién muere? ¿Quién es sacrificado? Un carnero en vez de Isaac. ¿Qué significa esto? Creo yo. Estamos ante el relato etiológico, es decir, el relato que nos narra el origen de la costumbre judía del rescate. Me explico. En las culturas de alrededor, en los cananeos, en los egipcios, se practicaba el sacrificio de niños. Se ofrecía el primogénito
del rebaño y de la familia al dios. Por ejemplo, al dios Moloc, en el Valle de la Vergüenza, en el Valle de Ginón, se ofrecían sacrificios de niños en Jerusalén. Y los profetas lucharon contra esta práctica que todavía seguía en Israel cuando ya está asentado en la tierra prometida. Entonces, las culturas cananeas, las culturas alrededor, sí que ofrecían sacrificios de niños. Entonces, sabiendo que la idea de fondo es interesante, la vida le pertenece a Dios, pero el hecho es rechazado por Israel. Entonces, ¿qué dice Génesis 22? Que aunque las culturas de alrededor sacrifiquen a sus hijos, nosotros, aunque nuestros hijos son de Dios, no matamos al niño, sino que hacemos el rescate. Sacrificamos un cordero en vez del hijo. Creo que también es este el significado de los primogénitos de Egipto. ¿Qué pasa el ángel exterminador? ¿Qué pasa? Los egipcios, también como todas las culturas antiguas, matan a sus primogénitos. En cambio, los primogénitos de Israel son rescatados por el cordero que acaban de ofrecer. Llega esto hasta el tiempo de Pascua, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jesús de Nazaret y nuestra Pascua cristiana. Como Jesús va a ser el cordero que se ofrece en vez de nosotros. Pero al revés, ahí es el primogénito el que muere para salvar al esclavo. Entonces, el texto de Abraham lo que quiere decirnos, yo creo que es esto, ¿no? Es cómo los judíos no pueden matar a su hijo, porque ya Dios le dijo a Abraham que no matara a su hijo, sino que lo rescatara con un cordero. Entonces, estamos, yo creo, ante el relato de los orígenes de una práctica religiosa judía que diferencia la religión israelita de las culturas de alrededor. Y es, nosotros respetamos la vida del primogénito. Aunque la vida le pertenece a Dios, hacemos un rito de rescate porque nosotros, Dios no nos pide la vida del hijo, sino que nos pide que la respetemos. Creo que ese es el trasfondo cultural fundamental para entender bien el texto de Génesis 22. En segundo lugar, hay otra clave espiritual. No estamos, yo creo, ante el sacrificio de Isaac. Sí, Isaac va a ser el que va a ser sacrificado como objeto, pero ¿quién es el que más sacrifica aquí? ¿Abraham? Es realmente el relato del sacrificio de Abraham, que es el padre. Fijaos que Dios le ha prometido una descendencia y Abraham no pidió nada. Abraham no ha pedido nada, sino que Dios le regala una promesa. Tendrás un pueblo descendiente que le daré una tierra. Pero después empiezan las cosas y, bueno, pues tendrá que ser Lot el que herede mi sobrino porque no tengo hijos. Dice, no, Lot no va a ser. Después decimos, será mi esclavo, Eliezer. Dice, no, tampoco va a ser tu esclavo el que herede. Bueno, pues entonces, ¿quién? Pues dice su mujer, acuéstate con la esclava para tener un hijo tuyo y que así con Agar y tengas un hijo que herede la promesa. Como Dios no cumple su promesa, pues vamos nosotros a hacer que la cumpla. Entonces Abraham, por métodos humanos, se acuesta con la esclava para poder tener... Dice Dios, no, va a ser hijo de la libre, hijo de Sara, va a ser un hijo de la gracia. Bueno, al final del todo, por fin llega ese pequeño hilo del cumplimiento de la promesa. Al final del todo, Isaac, el hijo de la risa, va a ser engendrado. Pero justo cuando ya parece que todo sale bien, ahora Dios le pide que le sacrifique a este pequeño hilo del cumplimiento de la promesa. Entonces, pero Señor, ¿por qué? Yo no te pedí, dice Abraham, yo no te pedí que me dieras un hijo. Yo no te hice ninguna petición. Tú me prometiste algo y ahora me lo quitas. ¿Para qué me lo prometes si luego me lo vas a quitar? Que hay como si Dios estuviera jugando con Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? El lector sabe que es una prueba desde el principio, Abraham no lo sabe, pero aún así aparece lo trágico del mandato, ¿no? El autor aquí no habla de sufrimientos, no se ven sufrimientos ni sentimientos, pero lo sabe hacer surgir de forma indirecta, en los gestos, en el diálogo. Dios le dice a Abraham, toma al hijo, al único, al que amas, a Isaac. Estas insistencias, ¿verdad? El hijo como es único, al que amas, a Isaac, nos recuerda la primera llamada, Génesis 12, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, por tres, ¿verdad? Como tres dimensiones también. Allí se decía que dejara al padre, Génesis 12, y aquí que sacrifique al hijo, que es mucho más grave que lo anterior. También aquí, hay dos llamadas, Abraham, Abraham, y aquí estoy, Abraham siempre dispuesto al principio del texto, y cuando va a sacrificar al hijo, Abraham, Abraham, aquí estoy. Dios llama y Abraham siempre responde. Y Dios interviene para llevar todo hacia el final feliz, diríamos, ¿verdad? Después Abraham apareja todo y va en silencio. Se quedan atrás los siervos y al llegar se queda a solas con su hijo, que va cargado con la leña. Esto nos recuerda, después será tomado por San Juan, Juan 19, versículo 17, Jesús cargado con la cruz. Es como Isaac cargado con la leña, camino del monte Moria, Jesús camino del monte Calvario. El camino del Padre y el Hijo en silencio, caminan juntos. Entonces hay un diálogo entrañable entre el Padre y el Hijo. El Hijo pregunta, Padre, hay fuego y hay leña,
Pero ¿y la víctima para el holocausto? Qué dramático, ¿verdad? Qué preciosidad, qué hondura. Una ironía, y Abraham responde, Dios proveerá, hijo mío. ¿Qué significa esta expresión de Abraham? Dios proveerá, que luego da nombre al monte, el monte Moria, Dios provee, Dios ve. Pues significa no solamente que no quiere decirle, vas a ser tú el sacrificado, sino que Abraham todavía se fía. Hasta el último momento se fía. Dios proveerá. Qué hondura, qué dramatismo, pero qué confianza. Después se prepara el altar, la leña, y Abraham ata a Isaac. En hebreo la akedah, atar, que luego el Midrash, la reflexión judía sobre este texto se llamará así, akedah, el atar de Abraham a su hijo Isaac. Para la carta de Santiago esto es un signo de la importancia de las obras de Abraham, que ata a su hijo y lo sacrifica. Y cuando levanta la mano para sacrificarlo, el ángel lo llama otra vez, Abraham, Abraham, aquí estoy. Prueba superada. Ahora veo que eres temeroso de Dios, es decir, confías del todo en Dios, obedeces del todo sus mandatos siempre. Dios es el primer mandamiento, lo primero de todo, y por eso tu hijo es rescatado. Abraham levanta la vista, otra vez lo de ver, ¿verdad?, el monte Moria, y sacrifica al carnero en vez de a su hijo. Y entonces Dios repite las promesas de heredar la tierra. Entonces, ¿qué hay aquí? La espiritualidad de Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el sacrificio? Dios no solamente nos da regalos, sino que nuestra vida, incluso sus regalos, son siempre suyos. Y Abraham tiene que estar dispuesto no solamente a sacrificarse a sí mismo, a sacrificar su vida, sino a sacrificar también las promesas de Dios, los regalos de Dios. Isaac es de Dios incluso después de nacido. Isaac es de Dios incluso siempre. Entonces Abraham recupera a Isaac después del sacrificio, es decir, después de la obediencia. Es decir, Abraham reconoce que todo es tuyo, Señor. Esto creo que significa Génesis 22. No solamente todo es de Dios en su origen, sino que todo sigue siendo de Dios en el camino y en la meta. Isaac siempre será tuyo. Las promesas siempre tenemos que estar dispuestas a devolvértelas. No es Dios me da una cosa y me quedo con ella. No, Dios me da una cosa, Dios me da a alguien, Dios me da una presencia y sigue siendo de Dios. Este creo que es el sentido más profundo del sacrificio y de la espiritualidad como sacrificio, que no es sobre todo perder cosas, sino ponerlas en las manos del dueño de todo, que es Dios. Las cosas que poseo, incluso las personas, incluso yo mismo, no estoy en mis manos, sino que las pongo en manos de Dios. Me fío de Él y por eso tienen futuro. Preciosa espiritualidad de Abraham, que es también aplicable a todos los creyentes de todos los tiempos. Y después, para comprender también el texto de Abraham, Isaac, yo creo que la tercera dimensión sería que el texto de Génesis 22 es una parábola, lo dice la carta a los Hebreos, es una especie de adelanto de lo que será el sacrificio de Jesús de Nazaret. Lo hemos dicho antes con San Juan, ¿verdad? Carga con la leña. En la tradición judía, en el Midrash, en la Akedah que hemos dicho, se cuenta que Isaac llega a morir, pero después Dios lo resucita, lo recupera resucitado. Esto es conocido por el Nuevo Testamento. Fijaos que aquí en el Nuevo Testamento es al revés. ¿Quién es Abraham? Dios Padre. ¿Quién es Isaac? Jesús. Pero aquí, en vez de librar en el último momento al Hijo, al amado, esto está en el bautismo de Marcos, por ejemplo, este es mi Hijo, el amado. El bautismo es preparación para el sacrificio del amado, de Isaac. Bien, digo, en vez de librar en último momento al amado y poner ahí un carnero u otra cosa, no. En este caso, Dios, nuevo Abraham, sacrifica realmente a su Hijo para que se salve el esclavo. Al revés que en Egipto. En Egipto se salvan los elegidos, los amados, el pueblo elegido, y son castigados los que no creen en Dios, los que están fuera del ámbito de la elección. Aquí es al revés. Aquí lo que importa es sacrificado por lo que no importa. No es el carnero o el esclavo lo que muere, sino que muere el Hijo para salvar al esclavo. Ciertamente Génesis 22 solo se entiende desde el Calvario. Solo se entiende desde la cruz de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvar al mundo. Ahora comprendemos lo que Abraham
estaba haciendo. Estaba de alguna forma adelantando lo que Dios iba a hacer con su Hijo para salvarnos a todos. Precioso texto, por tanto, preciosa parábola de la elección de Dios y de lo que significa un sacrificio que en Jesucristo, solo en Jesucristo, comprendemos. Vamos medio intuyendo. Yo creo que el tiempo de la eternidad será casi insuficiente para poder comprender la hondura de este amor de Dios, que en el Hijo amado nos lo ha entregado todo. Bendice alma mía al Señor, grande es su misericordia, y a su nombre da gloria. Él es Dios mi Salvador. Bendice alma mía al Señor, grande es su misericordia, que a su nombre da gloria. Él es Dios mi Salvador, quien perdona nuestras culpas, nos sana de nuestro dolor. Él olvida nuestras faltas, entregando su eterno amor. Como Padre nos acoge, nos conoce y nos vuelve a llamar. Él camina con nosotros para nuestra vida alegrar. Bendice alma mía al Señor, grande es su misericordia, que a su nombre da gloria. Él es Dios mi Salvador. Confiemos en Dios y en su bondad, su nombre volveré a cantar. Bendice alma mía al Señor, grande es su misericordia, su amor, que a su nombre da gloria. Él es Dios mi Salvador, grande es su misericordia. Él es Dios mi Salvador. Después de trabajar un poquito con el texto, con la figura de Abraham, vamos a decir alguna palabra más breve sobre los dos patriarcas de la Biblia, la figura de Isaac, su hijo, y la de Jacob. En la tradición judía se nos dice que Abraham es el signo de la oración de la mañana, Jacob sería el signo de la oración del mediodía, y Jacob el signo de la oración de la tarde, por orden cronológico. También Filón de Alejandría, un judío del siglo I, filósofo, dice que Abraham es el signo de aquel que empieza a aprender, y después Jacob el que refuerza con el trabajo, con el estudio, pues todo ese aprendizaje que Abraham inició, e Isaac es un poquito el signo del aprendizaje por gracia. Bueno, pues siguiendo a Filón, vamos a cambiar un poquito el orden de las oraciones de los judíos, la tradición judía, y diríamos que Abraham es el signo de la oración de la mañana, Jacob el signo de la oración del mediodía, e Isaac el signo de la oración de la tarde, la hora de la brisa. Entonces Abraham el que empieza, el que se pone en camino, Jacob el que aguanta en el calor del mediodía, e Isaac ya el descanso de la tarde, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito el orden de Isaac por Jacob, porque creo que la historia de Jacob habla sobre todo de esfuerzo y la historia de Isaac habla sobre todo de gracia. Entonces, comienzo, perseverancia y gracia. Abraham, Jacob e Isaac. Pronto nos saltamos a Isaac, que veremos después, y hablamos un poquito del itinerario del patriarca Jacob. Jacob
en resumen un poquito, eso, lo que sería la hora del mediodía, el calor de la tarde, el calor de la jornada. Jacob es el signo, por su itinerario, de la importancia de no solamente ponerse en camino, que no es fácil, que sería Abraham, el que inicia el estudio, el que inicia una peregrinación, el que inicia una empresa, el que inicia una vocación, sino que Jacob nos dice, además de empezar algo, es necesario mantenerse firmes en aquello que hemos comenzado. En este aspecto, Jacob se parecería al camino de Israel por el desierto, soportar la prueba. Y también quizá podríamos relacionar los tres patriarcas, después veremos los tres momentos del desierto, que son la salida de Egipto, la alianza del Sinaí y el camino por el desierto, el esfuerzo. Pues Abraham sería el signo de la salida de Egipto, sal de tu tierra, ponerse en camino. Jacob sería el signo de la estancia en el desierto, vencer la tentación, vencer la sed, las dificultades. E Isaac, el signo de la alianza en el Sinaí, el amor entre Dios y el pueblo. Entonces estamos con Jacob, el desierto, el esfuerzo, la lucha, el camino. Vamos a centrarnos sobre todo, vamos a decir, 4 ideas para subrayar este precioso itinerario de Jacob que nos habla de la necesidad no solamente de comenzar empresas, de iniciar procesos vocacionales, sino de la fidelidad. Igual que el amor, ¿verdad? No solamente es importante el enamoramiento, sino la construcción en fidelidad de un amor duradero. 4 ideas sobre Jacob. Primero, el nombre de Jacob. Jacob parece que significa, ¿verdad?, el que engaña, el que suplanta. Él engaña ya desde el seno materno, ¿verdad? Engaña y suplanta a su hermano y tiene que huir. Precisamente por haber engañado a su hermano Esaú, tiene que huir. Y luego él mismo va a sufrir el engaño y su tío Labán va a tener que trabajar por sus mujeres 7 más 7 años. El engañador es engañado. Es todo un proceso. Jacob tiene que, diríamos que él toma de su propia medicina. Tiene que sufrir lo que él ha hecho sufrir. Es todo un proceso de purificación de la persona, ¿verdad? Solamente cuando uno ha sufrido lo que ha hecho a los demás, entonces puede estar capacitado para recibir la promesa. Entonces Jacob es el que engaña, que después será engañado. En segundo lugar, subrayamos, quizás sea lo más importante, es el largo camino que tiene que recorrer. Jacob huye de Esaú y va a casa de su tío, pero en el fondo va a hacer el camino inverso a Abraham. Tiene que ir fuera para después regresar. Es el camino del pueblo de Israel en el exilio, que tiene que ser exiliado a Babilonia y después regresará con todo su ajuar, igual que Jacob se casará allí en tierra de Mesopotamia y volverá con sus mujeres y sus hijos y todo su ajuar. Entonces, de alguna forma, Jacob es el signo del camino del pueblo en el exilio, que tiene que hacer un largo itinerario para ser transformado. Es lo que llamaríamos el homo viator, el hombre en camino. El camino nos transforma. No solamente hay que caminar para llegar de un sitio a otro, no solamente es importante el inicio y el final del camino, inicio y meta, sino que el camino es fundamental. Acordaos del camino de Santiago, de cualquier peregrinación, el camino transforma al hombre. Lo que sufrimos en el camino nos va cambiando. Pues esto es lo que le pasó a Jacob, que en este largo camino, igual que Israel en el desierto, va a ser transformado. Jacob es el hombre que tiene que hacer un largo camino y que tiene que llegar a la meta, no se cansa. Es para nosotros ejemplo de perseverancia, ejemplo de sufrimiento y esfuerzo, ejemplo de largo recorrido. En tercer lugar, quizá el texto más significativo de Jacob, en Génesis 32, es cuando vuelve ya, le falta una última prueba, cuando está a punto de volver a encontrarse con su hermano Esaú. Antes ha pasado toda su gente, todos sus ajuares, todos sus camellos, y él se queda solo al otro lado del río Yabok y tiene que luchar contra Dios. Luchar contra Dios. La última prueba del esfuerzo de Jacob. No solamente luchar con las pruebas del camino, luchar porque nos engañan los demás, mi tío Labán, sino que tiene que luchar contra el mismo Dios. La religión como lucha. La religión no solamente como aceptar la voluntad de Dios, sino luchar, como Job también, ¿verdad? Y tantos otros. Y solo entonces cuando él lucha y vence, pero es herido, y queda herido para siempre. Los grandes héroes
quedan heridos para siempre como cicatriz, diríamos, de su proeza, de haber sabido luchar y perseverar en la lucha. Y sólo entonces, cuando ha luchado contra Dios y ha vencido, entonces él es bendecido por Dios, se le cambia el nombre y sólo entonces puede cruzar el Yabok como signo de cruzar el Rubicón, ¿verdad? Cruzar el río, cruzar el Jordán, como signo de pasar ahora a la tierra prometida para reconciliarse con Esaú y recibir la tierra, recibir aquello que quiso engañar, quiso recibir con engaños, ahora lo va a recibir porque lo merece, porque ha hecho un largo camino y ha luchado contra Dios y ha vencido. El cambio de nombre ya no se llamará el que suplanta, Jacob, sino aquel que es fuerte frente a Dios, Israel. Nos recuerda en Juan 1, cuando Jesús habla de Natanael, que dice, este es un israelita de verdad en quien no hay engaño. Israel frente a Jacob, engaño. Entonces Jacob, el que engañaba, ahora ya transformado por un largo camino que culmina en la lucha contra Dios, se ha convertido en Israel, fuerte frente a Dios, y ahora sí merece las promesas que al principio suplantó con ayuda de engaños y de su madre. Y la cuarta idea es que en el fondo Jacob también aquí se convierte en precursor de la figura de Jesús de Nazaret. El capítulo 12 del libro de Oseas, el profeta Oseas dice que Jacob luchó y con lágrimas, aquel con el que luchaba. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 5, recordando estas lágrimas de Jacob en Oseas 12, lo aplica a Getsemaní, a Jesucristo. Es decir, ¿quién es Jesucristo en Getsemaní? Aquel que lucha con Dios para que se cumpla la voluntad de Dios en él. La oración como lucha, la vocación como lucha. Luchar con Dios para que en el fondo quedemos heridos por su gracia y así cumplamos su voluntad. Jacob, después de luchar, va a entrar en la tierra prometida. Jesús, después de luchar, después de haber recibido la voluntad de Dios con plena libertad, pero con esfuerzo, va a entregar su vida del todo para salvarnos. Entonces también no tenemos que tener miedo a las luchas, a la religión como lucha, a esforzarnos, a saber que Dios muchas veces no solamente es brisa suave que nos ayuda, gracia, sino que también es, Dios quiere que luchemos, Dios quiere a veces que gritemos, como Job, Dios quiere que también nuestra libertad salga y nuestra voluntad esté ahí, aunque siempre la última palabra sea, Señor, hágase tu voluntad. Pero Dios nos quiere esforzados, luchadores, para poder bendecirnos. Jacob, un gran patriarca que nos ayuda a ser fieles, a luchar con hombres, ¿verdad? Y a luchar con el mismo Dios, a luchar en las dificultades de la vida para poder recibir la bendición de Dios, reconciliarnos con el hermano y recibir en plenitud la tierra prometida. Y el tercer patriarca, Isaac, el hijo de la risa, que simboliza, como hemos dicho, la hora de la tarde, la gracia de Dios. Isaac es interpretado en la tradición cristiana como en la judía siempre con la gracia, ¿verdad? Su nombre está relacionado con la risa. Primero Sara se rió porque no podía tener un hijo y después cuando nace también, ¿no? Filón de Alejandría vio en este patriarca el signo del conocimiento espontáneo, como Dios nos regala con su amor gratuito el conocimiento sobre aquellos que le aman. Dios da a sus amigos mientras duermen, dice el Salmo, aquello que los trabajadores se esfuerzan en conseguir, ¿verdad? Además de Dios quiere que salgamos como Abraham, sí. Dios quiere que luchemos como Jacob, sí. Pero Dios también quiere que despertemos a la gracia, que entendamos que todo es gracia. Jacob es el símbolo, diríamos, hemos dicho, de la oración de la tarde, cuando cae el sol. La hora de la brisa, acordaos del Génesis 3, cuando Yahvé se paseaba por el jardín para hablar con Adán. Es el momento de la amistad, es el momento de la gracia, es el momento del encuentro personal. Pues Isaac es de signo del Dios de la hora de la brisa que quiere encontrarse con nosotros como con un amigo. La tradición judía también subraya que Isaac es el único patriarca que nunca salió de Tierra Santa. Abraham venía de Mesopotamia, Jacob tuvo que ir a Aram y después volver, y después bajó a Egipto, también Abraham bajó a Egipto. En cambio, Isaac ni siquiera por su mujer fue un esclavo por ella, aunque es una mujer de su tierra, de su parentela aramea, de Mesopotamia, pero él no sale de su tierra. Isaac nace en Palestina, nace en Tierra Santa, no sale de allí y muere allí, es enterrado allí. Es el único patriarca que no sale de Tierra Santa, y por eso es un poco el signo de aquel que es puro, que nunca ha estado fuera de Israel. Es aquel que no se ha manchado
con tierras extranjeras. Es el patriarca símbolo de la gracia, ¿verdad? La pureza, el signo de no haber estado fuera nunca y haberse manchado. Y luego también otro dato interesante, que es más literario pero también muy teológico, y es que Isaac es el menos importante de los patriarcas bíblicos. Ya explicamos cómo todos tienen su historia. Abraham tiene su historia, Jacob tiene su historia, pero la historia de Isaac, realmente Isaac siempre aparece o en textos donde el protagonista es Abraham o en textos donde el protagonista es Jacob. Él es el signo del protagonismo de su padre, Abraham, y de su hijo, Jacob. Solamente hay un par de textos donde aparece solamente el como protagonista, y en el fondo son textos que son también una repetición de textos también aplicados a Abraham, como la alianza con Abimelech. Entonces Isaac es realmente, literariamente hablando, no tiene ciclo, no tiene textos casi independientes. Por ejemplo, el texto más famoso es el del nacimiento, que es una promesa para Abraham, y el del sacrificio de Isaac, que ya dijimos que el protagonista, hemos dicho en este programa, el protagonista es Abraham, es el sacrificio de Abraham, que tiene que sacrificar a su hijo pequeño. Entonces, la falta de protagonismo. Esto también es una cosa muy interesante. Hasta literariamente y biográficamente, Isaac nos habla de la espiritualidad, de la ofrenda y de la gracia. Siempre está en función de otro, ¿verdad? Su vida está siempre en función de otro. Desde nuestra perspectiva esto sería algo negativo, algo que poca importancia, ¿verdad? En cambio, de la perspectiva bíblica es precisamente ahí donde subraya la importancia del no importante, porque el no importante subraya la importancia de Dios, la importancia de la gracia. Su nacimiento es bendición para otros, su propio sacrificio es sacrificio del Padre. Siempre es otro el protagonista de su vida y de sus circunstancias. Toda su vida, toda está marcada por el protagonismo de los otros. Su historia, su biografía, se narra en función de la vida de otros. Y en el fondo, ¿no es esto lo mismo que sucede con Jesús de Nazaret? Jesús, sobre todo en el Evangelio según San Juan, no está siempre diciendo, mi palabra no es mía, es la palabra de aquel que me ha enviado. Mis obras no las hago yo, sino que las hago por obediencia a aquel que me ha enviado. Decir Jesucristo, claro que es importante, pero en el fondo Él es el cumplimiento, también en su muerte, en su cruz, lo hemos dicho antes, en su cruz, ¿verdad?, cargando con la leña, el Hijo amado, es el cumplimiento de la vocación de Isaac como gracia, donde aparece el protagonismo del otro, acordaos de Caín y Abel, pero para subrayar el protagonismo de Dios. ¿Por qué es importante que en nuestra vida haya otras personas que sean protagonistas? Porque en el fondo lo que estamos diciendo es, yo no soy el protagonista de mi propia vida, sino que el protagonista es Dios, y el signo de ello es que aparece el protagonismo de los demás. Es la espiritualidad de la pequeñez, la espiritualidad de la pura gracia. Es la espiritualidad de la no importancia, es la espiritualidad de la humildad. En Isaac aprendemos, a lo de la brisa, que todo es gracia. ¿Y cómo compatibilizar esto con lo demás? Porque a veces siempre ha habido en la historia de la Iglesia unos que han subrayado más una dimensión, todo es esfuerzo, Jacob, y otros no, quietismo, todo es gracia, no hay que hacer nada, Dios lo hace todo. No, ¿cómo compatibilizar esta espiritualidad de los tres patriarcas? Esta es la clave. Isaac es fundamental, es quizá la meta, lo más importante, pero no podemos olvidar a los patriarcas Abraham y Jacob. Siempre los reduccionismos espirituales son muy peligrosos en la historia. Lo han sido en el Antiguo Testamento y lo son sobre todo en toda la historia de la Iglesia. Siempre ha habido personas que han exagerado mucho la importancia de nuestro trabajo. Todo depende de mí, Dios sin más como mucho nos ayuda. No, todo depende de Dios, por lo tanto hay que no hacer nada. Ya en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses decía, había gente como llegaba pronto la parusía, Jesús, pues no hay que trabajar. No, el que no trabaja que no coma. Cuidado con los reduccionismos espiritualistas, ¿verdad? Entonces, compaginar la espiritualidad de los tres patriarcas bíblicos. Es necesario, en primer lugar, despertar. Abraham, ponerse en camino, salir, dejar atrás cosas.
Ser creyente es también esto, saber obedecer a Dios para dejar cosas atrás. ¿Qué he dejado yo para seguir a Jesucristo? ¿Qué he dejado yo para decir que soy creyente? Ser creyente no es tener unas ideas religiosas. Ser creyente es obedecer a Dios en primer lugar para dejar atrás cosas, es ponerse en camino, es saber iniciar rutas nuevas dejando atrás las propias seguridades y fiarse de Dios. Ser creyente es obedecer como Abraham. Con él comienza algo nuevo. Dios siempre es novedad en nuestras vidas. Hay que despertar por la mañana y levantarse. La pereza es lo contrario a la fe. El seguir siempre con lo mismo, el no dejar que Dios abra horizontes nuevos, es lo contrario a la fe. Entonces, espiritualidad de Abraham. Quizá hoy, no sé, en la vida de cada uno de los oyentes, él verá a cada uno qué hace falta más hoy, o qué hace falta más en ti, qué necesita más la iglesia de hoy, si más Abraham, más Jacob o más Isaac. Pero sin olvidar a ninguno de los tres, Abraham, despertar. Después mucho hace falta la espiritualidad de Jacob, del esfuerzo, de la fidelidad, porque Dios, que nos lo da todo, quiere que nos impliquemos del todo. Dios, que nos regala todo con su gracia, quiere que respondamos también. Dios es libre, pero quiere también mi libertad y mi implicación. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Y tú qué quieres de ti? ¿Y tú qué pones? ¿Y tú cómo te implicas? ¿Y tú qué respondes? En Abraham Dios llama y Abraham responde, pero hay que sostener la respuesta con la lucha para poder continuar en el camino. El amor sin fidelidad se pervierte, la vocación sin fidelidad se pierde. Abraham sin Jacob no llegaría a la meta. Necesitamos el mediodía, el calor de la jornada, saber soportarlo en medio de las dificultades de la vida y ahí ser fieles. Y en tercer lugar, que necesitamos descansar. El sábado, la espiritualidad del Sabbat, que decíamos también en Génesis 1, descansar con Isaac, sentarnos a la hora de la brisa. Hay un momento, diría Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 3, hay un momento para todo, hay un tiempo para todo, tiempo para despertar y salir, tiempo para perseverar y luchar, y tiempo para descansar y disfrutar, tiempo en la brisa para hablar con Dios y dejar que Él lo haga todo en nuestra vida. Espiritualidad del Antiguo Testamento, pero que en el fondo está cumplida en Cristo, y desde Cristo es una espiritualidad profundamente cristiana, profundamente bíblica y humana, porque somos hijos también de Israel, somos hijos de los patriarcas, somos hijos de Abraham, de Jacob y de Isaac. Pues que el Señor en este año nuevo nos ayude a levantarnos y obedecer, dejando atrás lo antiguo con Abraham, a esforzarnos y ser fieles con Jacob, y también a dejar que la gracia siempre nos inunde y dejar que otros sean protagonistas en la vida, para que así Dios resplandezca como protagonista fundamental en nuestras vidas. Nos despedimos una semana más, dejamos la palabra en vuestras manos. Tomad la Biblia, leedla y dejad que la palabra de Dios os ilumine. Ya sabéis también que este programa lo podéis escuchar siempre en el podcast, en Radio María, que aquí seguimos cautivándonos con la palabra y pidiendo a Dios unos por otros. También rezamos para aumentar la comunión de los santos. Rezamos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Rezamos unos por otros. Rezamos para que cada vez más Dios, Jesucristo su Hijo, sea el protagonista de nuestras vidas. Feliz semana a todos. Bendiciones. Un saludo fraterno desde Daimiel. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.